Muy buenos días, Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros en un programa más de Palabra Viva. Esta mañana maravillosa de jueves, que es para en México el ombligo de la semana, no el miércoles, el jueves. Que el ombligo, ustedes saben, en México es más adelante y más abajo. Entonces, así es. Ni modo, eso es es como, yo me imagino que cuando se hacen los trajes de charro, sí se busca que sean con las piernas chiquitas. Ajá. El saco más grandecito y abultado hacia el frente, ¿verdad? Así, o sea, como que ya es parte de la camisa con la camisa sí, amplia hacia el frente, sí. Sí, que tenga bastante tiraje para fajarse, o sea, adelante, sí. Eso. Ahí sí es parte de. Bien fajados, claro, sí. Es como dicen, no es que sea panzón, es que está mal fajado. Bueno, en fin, gracias a usted por su sintonía. Durante la próxima hora, aparte de estar jugando un poco para tratar de darle una mañana maravillosa, donde se pueda reír, alegrar y poner de buen humor, también estaremos tratando la palabra del Señor. Disfrutaremos versículo a versículo las Escrituras, por medio de las cuales somos transformados a la imagen del Hijo de Dios. Le invitamos a que participe del programa a partir de su mensaje, enviándonoslo, ya sea en los comentarios de Facebook si nos está viendo ahí, o si está en la radio, mande un mensaje de WhatsApp al 614-541-5252. Y denos más ejemplos de por qué en México el ombligo de la semana está más adelante y más abajo. Es parte de... En fin, pero bueno. No, Elizondo, ¿cómo está? Mire, cuando la hermana Marta hace el trabajo, todo está en rosa. En rosa, mire, pues. Hasta pluma rosa tiene ahí, miren nada más. Hay muchos marcadores rosas. Sí, sin duda. No se acaban. Se nota luego, para empezar está ordenado. Ajá. Está en rosa. Ajá. La letra está bonita, no son los garabatos suyos. Miren. Sí. Ese sí es suyo, sí. Esa parte sí. Pero lo demás no, mire qué bonito está. Ya ve, ¿qué le cuesta el buen trabajo? Pues sí. Dígale a la hermana que se esfuerce. Sí. No, así que me lo siga haciendo igual. Así, ¿verdad? Igual, así bonito, okay, sí. A ver, ¿qué tenemos hoy? Fíjese que curiosamente estaba viendo una noticia que ahorita está la temporada de la araña violinista. Esta es la temporada de la araña violinista. Araña violinista. Sí, sé cuál es, pero... Que es una plaga que sale en este tiempo. Entonces, pues para saber qué es una araña violinista. Tiene 8 patas y son así muy delgaditas. Luego tiene 6 ojos. Sí, es como una bolita, pero con patas largas. Patas largas, exactamente. Y luego tiene 6 ojos, 8 patas, y luego es de color café o gris. Entonces, y en el tórax tiene una tipo forma de violín. Eso le llama la araña violinista. Y si lo duda, agarre una araña y le da la vuelta y vea cómo por debajo tiene el violín. Hay que checar, ¿verdad? Que sí, sea claro, violinista, sí. ¿verdad? Entonces, sí, porque puede haber bajo, guitarra, otra cosa, ¿verdad? Entonces, sí, exactamente. Y ver si tiene los 6 ojos, ¿verdad? También, porque, sí. Esa es la otra, checar, sí. Todo sí. Para ver si es. Si no, pues déjela ir, ¿verdad? Oiga, pero esa se supone que no es peligrosa, ¿no? No, sí es peligrosa. ¿Ah, sí es peligrosa? Yo jugaba con esa, no juegue, en serio. Fíjese que es lo que dicen, que son muy aisladas esas arañas normalmente, y son muy buenas para las plagas, digamos, de hormigas, matan todo eso. Y no realmente no atacan, esas están muy así en su lugar. Bueno, pero si de usted verdad la llega a agarrar y le muerde, sí puede llegar a morir también. ¿En serio? En serio. De verdad de niño jugué con esas cosas. Sí. Y nunca, le tocó, ¿no? Yo creo también de niño jugar con eso. Sí. Y nunca me mordió ni nada. Ajá. Sí, ¿no? ¿Pero era violinista o chelista? A lo mejor era chelista. Sí. En fin. Entonces sí es venenosa, no se deben agarrar. Sí, de hecho ahí se veía una persona que le había picado en el brazo todo inflamado y todo morado y todo muy feo. Que en realidad lo que pican es mordida, ¿no? Es una mordida, ¿verdad? Sí. Ajá. Es una mordida. Pero bueno, okay. Sí, pero realmente no molesta nada. Puede pasar ahí enseguida de uno y todo eso, pero si uno les empieza a molestar o algo así, pues sí le llegan a... No, pero de veras sí llegué a agarrar esas arañas. No sabía yo que eran... Yo pensé que no eran peligrosas. No, sí, la puede ver ahí por ¿de qué cosa? No? Es que mire, cuando uno es niño hace todo para morirse. O sea, gracias a Dios que nos guardó. Nos guardó. Hay un ángel por ahí que va a estar en huelga en este momento. Va a estar diciendo, no, pues no me pongas a cuidar eso. O sea, hace todo para morirse y me lo pones a mí. A cuidar a Alex, imagínese, ¿no? No creo. Varias renuncias ahí. Pero es diferente, mire. Una cosa es que tenga ángel de la guarda y otra demonio de compañía. Son dos cosas diferentes, sí. No es igual. Ha de haber sido de los que se rebelaron, ¿no? Sí, claro, sí. Tiene uno de los caídos. De los caídos. De los caídos, sí. Trae uno ahí. Y
Ni él lo quiere cuidar, anda renegando. Y dice, ¿y a mí por qué? Dijo. Al estilo de Fox, ¿y a mí por qué? Bueno, otro punto, ¿verdad? Hay dos fundaciones, ¿verdad? Dice que se fundó la Ford Motor Company en 1903, que es una de las 500 empresas más grandes que ha existido, que siempre se ha mantenido. Sí, todavía es una gran empresa. Una gran empresa, sí, y todavía están construyendo plantas nuevas y todo eso, y construyen plantas en los países que, pues en esos países los hacen de acuerdo a sus gustos de las personas. Entonces hay modelos de Ford que pues uno no conoce porque los hacen de acuerdo a ese lugar, que es una de las genialidades que han tenido, porque hay automóviles que se hacen igual en todo el mundo, o sea, que se venden iguales, pero ellos sí han sabido adaptar. Por ejemplo, si usted ve Ford en Estados Unidos, los autos son amplios, muy cómodos, para el estilo americano, pero también hacen autos orientales, o sea, es decir, para Oriente, pequeños de otra forma, y que se venden también pues bastante. Sí, exacto. Ay, que andan caminando de arriba en el techo, ¿qué andan haciendo? Mezanín. Okay. Y también un día como hoy se fundó lo que es Washington DC. Entonces, también un día como hoy, ¿hace cuánto? El 1790. Ok. Y le pusieron pues Washington precisamente por en honor del presidente. El presidente Washington. Entonces dicen que es una ciudad con mucha historia, que tiene muchos edificios, muchos museos. No la conozco, pero dicen que es hermosa. Dicen que es muy bonita, que vale la pena ir a visitarla, darle la vuelta. Pues sería bueno un día. Algún día. También es fría la ciudad, ¿verdad? Es fría. Es fría, sí. Está muy al norte. Sí, está muy al norte, está muy pegada casi a Canadá. Sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Muy bien. Así es. ¿Qué más? También es el Día Mundial de las Tortugas Marinas. Entonces, ahí están hablando pues que pues tienen mucho peligro, ¿verdad? Sí. Y que pues son muy longevas. ¿Siguen en peligro de extinción? Siguen en peligro de extinción. Fíjense que más o menos lo que están diciendo un promedio es que se logra una de cada 1000. ¿Una de 1000? Una de 1000, más o menos es la estadística que se tienen. Entonces, para que vean la cantidad de tortugas que mueren. ¿Así de grave? Sí, entonces por eso están diciendo pues que se cuiden a las tortugas, que no dejen redes, que no los plásticos, y pues a tratar de hacer todo lo que se pueda posible, ¿verdad? Para poderlas conservar. Sí. Se supone que las tortugas son el único animal que quedó de la época de los dinosaurios, ¿verdad? Sí. Porque se dice eso, por su caparazón y pero todo mire, eso. hay no sé si cocodrilos, no sé cómo se llaman los caimanes, esos son más grandes, que también parecen animales prehistóricos. Sí, se ven, y eso también está semejante. Yo creo que son los únicos dos, ¿no? Así que tienen así esa estructura, esa así forma, de firme. Bueno, conozco algunos que parece que vienen también de la época prehistórica. Es el eslabón perdido. Sí. ¿Verdad que sí? Sí, mira, pon una imagen para que vean de qué estamos hablando. Dígame si eso no destruyó es el Australopithecus, ¿no? Algo del estilo, ¿no? Sí. Estaba viendo que en el caso de las tortugas tienen 50 huesos, ¿verdad? 50 huesos. Toda su estructura que tienen de sus huesos, y que pueden vivir desde 150 a 200 años. Entonces tienen y luego, curiosamente, yo pensaba, por ser tortugas, ¿verdad?, que pues eran muy lentas, pero en el mar. No, en el mar no son lentas. En el mar son muy rápidas, de 27 kilómetros hasta 35. Esa es la velocidad. ¿De veras? Que pueden. O sea, un corredor profesional, o sea, el corredor de 100 metros planos es la velocidad que tiene una tortuga en el mar. Sí, entre 27 y 35 kilómetros por hora. Es extraordinariamente veloz. Muy rápida, sí. Le gana a los corredores, al más veloz de la Tierra. Wow. La verdad que sí, se me quedé yo sorprendido. Dije, caray, pues que no son lentas. Sí, como cholo perseguido por la policía. Y algo que se me hace muy interesante, que yo no sabía quién se podía comer las medusas, pues las tortugas es un alimento muy... ¿Se pueden comer las medusas? Yo pensé que las medusas no tenían ningún depredador. Yo también pensé que no había depredador, pero su depredador es las tortugas. ¿Y no les hace nada? No, nada. Tienen, pues de hecho, cuando le abren el hocico así a la tortuga, trae así como una especie de espinas también, entonces, y es como un tipo caparazón también por dentro, pero muy firme, no les hace absolutamente nada. Y es parte de su alimento, igual que los corales y que las algas. Mire, los me ha enseñado muchas cosas hoy. Sí, qué barbaridad. Está interesante. ¿Qué más tiene? Pues también es el Día Internacional de las Remesas Familiares. Ok.
Entonces, pues ahí lo que se manda de Estados Unidos. Se manda de Estados Unidos y pues sí ha estado en crecimiento. Por ¿Cuál ejemplo, es la cifra actual? Una estadística del 2020 fueron 40.605 millones de dólares que se enviaron y subió un 27% en el 2021, que fueron 51.594 en todo millones. El año, 51.000 millones. 51.594 millones de dólares. Qué impresionante. Es una cantidad espantosa de dinero. La verdad es que no entiendo cómo no se han enojado los americanos, qué tan ricos son. Exacto. Que cualquier país que estuviera siendo, perdón la expresión, sangrado económicamente en esos niveles, cualquier país, el que fuera, cerraría las remesas, las tasaría, les pondría un impuesto, algo haría. Exacto. Para impedirlo, porque no hay país que soporte esa salida de dinero. No hay, en el mundo entero no hay un país que soportaría eso. Por ese lado sale y luego todavía aparte pues nos traen muchos trabajos, negocios aquí a México y todavía con eso. Todavía traen más cosas. Más negocios. O sea, ¿qué país tan realmente grande? Ha sido de gran bendición Estados Unidos para nosotros, nuestro país. Imagínense si no entrara esta cantidad de dinero, ¿cómo estaríamos? No, pues sería muy grave porque es el ingreso número 1, más que el petróleo para México. Ajá, exacto. Qué locura. No, la verdad estoy sorprendido. Qué ricos. Qué país tan próspero. Eso es lo que pasa cuando se funda un país en las escrituras y cuando se tiene una idea bastante enfocada en el libre comercio. Eso es lo que sucede. El libre comercio es lo que produce. Exacto. Controlar la industria, el comercio y estatizar las cosas, que el Estado se encargue, produce pobreza. Soltar para que haya en un liberalismo, libre comercio, existe prosperidad, desarrolla a los pueblos. Ese es un hecho. El mundo entero va, no al capitalismo, va hacia el liberalismo. Con el paso del tiempo verán, pasamos de monarquías a una especie de era industrial, a áreas comunistas y otras capitalistas, pero todo esto va a ir hacia un liberalismo y se va a modificar al punto en donde de verdad se va a soltar tarde o temprano el libre comercio, así sin restricciones de fronteras. Tarde o temprano no va a haber restricciones de fronteras. Lo que es un tratado de libre comercio va a ser lo normal a nivel mundial y no va a importar de qué país es quién para comprar y vender, verán. Hacia allá vamos. Y cuando eso suceda, eso traerá una era de abundancia interesante. ¿Qué más tenemos? Pues también es el Día Mundial del Cáncer de Riñón, que le llaman así la carcinoma de células renales. ¿Qué tan grave es? ¿Cuánta gente muere de eso? Pues fíjese que, nada más lo que comenta aquí, que el 25% de los pacientes que son diagnosticados tardíamente. Entonces, normalmente pues trae unos dolores en el riñón y no se atiende y lo ¿será deja hombre? Pasar y todo. Porque eso. Si fuera mujer, luego iría. Sí, será hombre. Es que los hombres, de verdad, el hombre hasta que ya huele a podrido va al médico. Ya cuando está... Si no somos negocio para los... De hecho, cuando el hombre va, los doctores. Se lleva el clásico personaje de la parca, de la muerte. Se va enseguida ahí. Ya cuando va al médico, ya va acompañado. ¿Qué más Fíjese tiene? que aquí hay unos datos, por ejemplo, para saber anticipadamente sobre el dolor del cáncer. Dice, dolor lateral en la región lumbar, presencia de sangre al orinar, lo dice masa o protuberancia en la espalda baja. No, pero eso ya cuando hay una masa, pues ya es tardío. Exacto. Pérdida inexplicable de peso, fiebre persistente, inapetencia. Entonces, pues no, ya sabemos que aquí ninguno está enfermo. No, por la inapetencia. No, aquí todos están bien sanos. Sí, ninguno lo veo enfermo. También, por último, está el Día Mundial de la Tapa. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Pues sí, con qué tapa. También hay que celebrar las tapas, ¿no? No entiendo, ¿de qué está hablando? ¿Cuál tapa? ¿De qué? Bueno, la tapa es una botana que usan en los restaurantes españoles. Entonces lo pusieron aquí también como pues parte de que el Día Mundial de la Tapa, que no lo usamos nosotros. ¿Pero por qué es el Día Mundial si no se venden tapas en México? Pues sí, es lo que yo también digo, pero... Será el Día español de la tapa. Un saludo a nuestros hermanos en España, pero honestamente
Pues no, nosotros aquí tortillas y otras cosas, pero no, yo sepa. Que usan varias botanas, por ejemplo, que si son patatas bravas, jamón ibérico, gambas al ajillo, pimientos de padrón, chorizo a la sidra. ¿A usted le parece que es decente, honorable hablar de comida a esta hora del día, ¿no? Queso manchego. ¿Le parece que es de cristiano estar diciendo esto? Imagínese lo que nos está provocando. Es para tener hambre y para pues sí, pero eso no se hace. Desayunar. Eso no se hace, hermano. Que nosotros venimos desayunando después de... Ajá. Aquí se entra a las 7 de la mañana y desayunamos hasta las 9, entonces... Pues bueno. Sí. Y luego, pues nada más es eso, realmente son todas las que le dio la hermana Marta. Muy bien. ¿Qué más tienes tú allá, Alejandro? La deportiva nos salió una y hasta los bomberos llegaron porque había una pequeña manada de arañas violinistas y las trasladaron. Fue impresionante cómo agarraron 12 arañas violinistas, pero nos dijeron que tenían que hacerlo porque sí es mortal su veneno. ¿Qué tal? Sí, pues no. ¿Le vieron los ojos? ¿Sí eran 6? Sí. ¿Era ¿sí? ¿Violinista o chelista? Sí. ¿Traía violín o traía? Era una banda. Sí, lo que nos dice la pastora Marlé Alvarado. Sí. Buenos días, pastor y hermano Lizondo, para confirmar que el ombligo en México está más abajo y más adelante. En la sastrería, porque ellos tienen una sastrería, sí, claro. Con la renta de trajes tenemos que adaptar sacos grandes y pantalones chicos. ¿En serio? Ajá. En México el jueves es el ombligo de la semana, bendiciones, ¿sí? Ah, caray. Sí. O sea, por ejemplo, ahí que tienen que adaptar, porque rentan los trajes, ahí tienen que adaptar. No es la talla del pantalón el mismo que el saco, o sea, no es. El saco tienen que hacerlo grande y el pantalón hacerlo chiquito. Ni modo, así es. O sea, así es en México. Desafortunadamente, el jueves. Ellos sí son expertos porque tienen años haciendo. Tienen muchos años en esto. De hecho, me regalaron ellos un saco. ¿Y lo adaptaron? No. Así, tal cual. No sé si me tomaron medidas de alguna manera. Entonces sí lo adaptaron. Pero me quedó muy bien. Así, sí. Hasta parecía que sabía mi medida. ¿Qué talla es su pantalón? ¿Mi pantalón? Sí. Uso 36 por 30. Es 30. No es, ni yo soy 30. Tú eres 31, ¿verdad? O sea, por 30. Sí, yo no dije por cada pierna. Yo dije la cintura. Ay, sí, 30. ¿Yo soy 30? Claro que no es 30. Así lo compro. Yo soy 31. Usted no puede ser 30. Pues así los compro. Ay, Ok, Alejandro, ¿qué talla eres? 32. 32. Sí. Está bien, 32 sí. Roberto es 31, ¿verdad? Sí, misma cintura, sí. Aunque tú eres mucho más alto, más delgado. Fernando, buenos días, ¿cómo estás? ¿Tienes llamadas, Alejandro? Dice, buenos días. No fue maldad, perdóname. ¿Me pueden decir si es igual orar y meditar? ¿Es igual orar y meditar? No es igual. En la Biblia, cuando leemos la palabra meditar, traduce un término hebreo que significa musitar, es decir, hablar en voz baja. No es un mantra, es hablar la palabra del Señor o repetir las escrituras o estar hablando con el Señor. Ahí sí sería oración, pero no es exactamente lo mismo, porque podría no estar orando, sino estar hablando en voz alta, en voz bajita las escrituras. Así que no es exactamente lo mismo orar que meditar. ¿Qué más, Alejandro? Dice, bendiciones abundantes, Pastor Roberto Tinoco. Si el Señor Jesús es nuestro Salvador en tiempos de Moisés, Aarón, Abraham, Jacob, ¿cómo fueron salvos si todavía no estaba Jesús en esta tierra? Si ha leído las escrituras en la carta a los Hebreos capítulo 11, todos los que fueron salvos por la fe. Ellos no tenían la realidad, tenían el símbolo. Por ejemplo, Moisés tenía el Cordero de Dios, en un cordero literal que simbolizaba a Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ellos tenían los símbolos, pero seguían viviendo por la fe. Abraham, por ejemplo, ofreció a su hijo y en esto vio el día de Cristo cuando es ofrecido en la cruz. Entonces ellos seguían viviendo por la fe en Cristo, pero en símbolos. Nosotros por la fe en Cristo en la realidad.
¿Qué más, Alejandro? También dice por acá, buenos días, pastor y hermanos. Una pregunta, si los conejos brincan y corren y viven 8 años, los perros corren y viven 15 años, y las tortugas no hacen nada y viven 150 años, ¿no será más sano no hacer nada? Ya vimos que sí nadan velozmente. Sí, no hace nada en la tierra. Entonces haga lo mismo, no corre en la tierra, pero nada de todos los días. Ajá. Y nadea entre 27 y 35 kilómetros por hora. Exactamente, a 35 kilómetros por hora todos los días nadando. Con eso tiene. Y va a nadar. Años. Va a vivir 200 años. Va a estar diciendo, ¿para qué llamé? ¿Qué más? Dice, el apellido de Alex Rodríguez es español por la variedad de alimentos. Él celebra todos los días buen provecho. Ese lo dijo él. Sí, ¿verdad? Ese lo dijo. No, pero la realidad es que los apellidos españoles con Z son de origen judío sefardita, que lo que hacían para esconder su raza era poner con Z los apellidos, era una forma de entre ellos entenderse. Identificarse. Sí, pero el que seas hispano y tengas un apellido con Z no te hace judío. Tú ya no tienes nada de judío, para que no vayas a pensar, porque así son, se aprenden Adonai y Shalom y ya son judíos. Ya son judíos. Ya no se ha fijado cómo judaizan. Sí. Uno le ve el nopal, pero él dice que es judío. Ajá. Sí, pero en fin. Entonces que Alex nos diga que viene de la tribu de Leví. No. Es de las tribus perdidas, pero no de Israel. ¿Quién sabe qué tribu? ¿Qué más? Se dice que en Estados Unidos es sano para ellos desechar un poco de lo mucho que tienen. Dicen que lo ven como bendición. Sí, es que la bendición la Biblia dice que la casa del justo tiene abundancia de riquezas. O sea, claro, sí sucede eso y desechan cosas, que un problema de la pobreza es almacenar cosas. En el sentido de que ya es viejo, no sirve, pero ahí tiene. Por si un día lo usa. Exacto. Es como esa esperanza fallida de todo mexicano, todo hispano, de guardar la ropa que no le queda porque un día le va a quedar. Exacto. Y ya cuando la saca ya tiene polilla, ¿no? Sí, no le va a quedar nunca. Ajá. O sea, lo que ya no te queda no te va a quedar. Y ya pasó de moda. Además, que esa es la otra. Exacto. ¿Qué más, Alejandro? Dice, buenos días, mis hermanos. El día de hoy en mi trabajo me metí en problemas. Yo me dedico a la seguridad personal, escolta. Y uno de mis jefes me dijo que me debo llamarle superioridad al gerente general de la empresa, por lo cual me negué a hacerlo, ya que mi único ser supremo en la tierra es Cristo. Me parece que exageró la nota y que no es eso a lo que se referían. Yo no creo que le estuvieran diciendo que su jefe lo tomara como Dios. Sí, que fuera una adoración. Que fuera una adoración. No creo que tenga que su autoridad ya. Como autoridad. Entonces me parece que está equivocado en cuanto a eso. Hay un profeta, el profeta Eliseo, cuando le dice Naamán, aquel general sirio, perdóneme mi señor, le dice al profeta, si cuando acompaño al rey a que adore a su Dios y al sostenerlo me tengo que inclinar con él para que él pueda adorar a su Dios, perdóneme si tuviera que hacer esto porque es su trabajo. Y el profeta le pasa por alto aquello diciéndole que no tenga problema, no está adorando al ídolo. Es que es por su corazón, ¿no? Exacto. Él está haciendo un asunto de trabajo donde tiene que ayudar al rey que se tiene que inclinar. Él no se está inclinando. Se inclina para ayudar al rey, no por el ídolo. Y el profeta le hace ver que eso es correcto, que no es adoración. Entonces el hecho de que él en su trabajo le hayan dicho que vea como autoridad, como supremo o autoridad en su trabajo a ese jefe, no le están pidiendo adoración. Me parece que no es correcto la actitud que tomó, ni tampoco está sufriendo por Cristo. Esa no es la línea correcta de lo que es la fe cristiana. O sea, no. Me parece que así no es. De hecho, pues se le está pagando por un servicio, ¿no? Claro. De cual es de protección y todo eso, sí. Pero... ¿Y quién es la máxima autoridad ahí? Esa persona. Esa persona, exactamente. Eso no está usurpando el lugar de Dios. Ayer estaba precisamente usted hablando sobre la obediencia, ¿verdad? Entonces, sí. En el caso de que si ese jefe le dice que haga algo de adoración o malvado, mata a esa persona, ¿no? Pues, ahí sí ya no lo voy a hacer. Oye, ¿sabes qué? Pues no. Ajá, sí. No es así. Exacto, ahí tiene que negarse, pero esto otro no me parece que haya hecho correctamente. No es esa en ningún momento le estaban indicando que era Dios o que lo adorara o que no era el punto. Exacto. Sí. Vamos a la palabra, nos encontramos en... pues en el 22 todavía se quedó ahí a medias. Ahí. Híjole, pues es que... Es que tenía que irme a desayunar con la familia. Nosotros tenemos nuestras reuniones y citas de cada ciertos días. Y, bueno, ¿qué versículo?
¿22? 22, sí. Sí. 10:22. Hechos 10:22. Sí, es que... A ver, vamos a encontrarlo acá. Dice, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo. Fue todo lo que vimos. Centurión, varón justo. Exactamente. Nada más eso vimos ayer. ¿Qué pasó, hermano? Apresúrese. Dice enseguida, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Veamos ahora la parte de temeroso de Dios. Ajá. Yo he oído muchas veces que el temor de Dios es reverencia, que es respeto, que no es temor. Pero en la palabra del Señor el temor es temor. De hecho, en el Nuevo Testamento, aquí en griego, el término que utiliza en el libro de los Hechos para temor es phobos, donde viene fobia. O sea, es un término de miedo, de temor. Sí, ahorita que hablamos de las arañas, precisamente. Por ejemplo. Que una persona le dijeron, oye, es una araña, y enseguida brincó la persona, ¿no? Traes un animal en el hombro, ¿verdad? Y empieza uno, ¿sí? Ese es el phobos, el miedo. Eso, el phobos. ¿A qué le tiene miedo usted? Todos tenemos miedo a algo. ¿A qué le tiene miedo? No estoy hablando cuando llega tarde a casa, no. Así que él tenga miedo. No. Pues bien valiente. No. Dice, no. Nada. Dice, la otra vez ya después de me topé un demonio y huyó, dice. Así que no hay algo. Sí, no hay algo. De niño, no me llega nada. Ok, a lo mejor va uno avanzando y va uno perdiendo los miedos. De miedo al principio, así que las alturas, ¿no? Las alturas podría ser. Ya después. No, a mí me pasa al revés. Me subí a las alturas y todo. Yo de niño no le tenía nada de miedo a la altura. Y ya ahora está uno así en un lugar muy alto y ya siento así como esa parte de que se va. Sí, no, que se queda nada. Es que así dice la gente, que cuando están en las alturas que quieren tirarse, digo, que algo así les pasa. No, más bien como si lo jalara. O sea, ahora es cuando yo más bien siento eso. No, de niño no lo sentía, me subía a todos lados, pero ahora al estar en los lugares altos sí me causa esa sensación de me puedo caer. No quiere decir que tenga fobia a la altura, no la tengo. Pero, por ejemplo, no le tenía miedo a los perros tampoco, a nada, ninguno. Pero ahora, cuando están ladrando, uno dice, por si la duda, me voy a hacer un poquito un ladito, no vaya a ser que se me la antoje. Algo así, nada más, por ejemplo, ahorita que recordando, por ejemplo, mi hija una vez en un portazo se levantó la uña del pie, levantó toda la uña, y ahí sí me paniqué, ¿verdad? Por ver a mi hija así. Tiene razón. Es donde eso es espantoso. No, que le pase algo a los hijos es horrible. Algo así, pasarle. ¿Sabe que Alejandro Rodríguez también le tiene miedo a la amiga de su niña? Una niña de 4 años. Sí, ¿te acuerdas cuando le pegó? No, ya cumplió 5. Ya cumplió 5, no, sí. Aguas, sí. Ahora sí te alcanza ya. Ya le dijo, ¿y mi pastel? Sí, aguas, cuidado. Sí, ¿verdad? Ese es el mayor miedo, ¿no? Que se oiga un ruido en el carro. Ya pasó algo aquí. Sí, pero todo ser humano tiene miedos a cosas, a diferentes cosas. Y es pasable, son miedos con los que uno puede vivir. No vive uno asustado, salvo que se transforme en una fobia que necesite terapia ya como algo anormal. Cuando se habla de phobos, del temor de Dios, se está hablando acerca de lo que dice la carta a los Hebreos. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Como en una buena relación, Él es tu Padre. Él es bueno, amoroso, noble. Pero como enemigo, es temible. Es temible. Como enemigo no conviene el enemigo. Exacto. ¿Dónde nos esconderemos? ¿Dónde nos iremos de su presencia? A mí me impresiona realmente este señor, el centurión, porque digamos, pues es una persona que mató gente. Hacia allá iba precisamente. Entonces, exacto. Digamos, no le tenía miedo a la gente y realmente era una persona que iba al frente y todo eso. Estamos hablando de alguien que está acostumbrado a la sangre. Acostumbrado a la sangre. Y luego vemos el otro centurión que también va con Jesús, que realmente son personas muy temerosas de Dios, porque realmente al momento de decirle a Jesús, oye, ¿sabes que mi sirviente está enfermo? Ven a sanarlo, ¿no? A curarlo. Y Jesús le dijo, sí, yo voy, pero realmente le dijo él, no, solo di la palabra, no tiene frase, necesidad. No soy digno de que entres bajo mi techo, o sea, eso es temor. Tú eres grande, yo soy indigno de ti. O sea. No, y reconocía la grandeza de Dios, que cualquier palabra que tú digas, eso se va a hacer, ¿verdad? Entonces decía, caray.
caray, pues es algo que lo hable, lo impresionó, y impresionar a Jesús no es cualquier cosa. Por eso decía que se admiraba de su fe, ¿no? Algo que vemos en los centuriones es que los centuriones eran personas acostumbradas a dominar sus temores. Me imagino que ha de ser espantoso ir a una guerra, y más las guerras donde era 1 a 1 con espadas, y que, o sea, ha de ser horrible. Ha de ser una sensación espantosa estar en una batalla. Y lo que comentaba en una ocasión usted, que cuando una persona iba por primera vez a una guerra empezaban a vomitar, sí, claro, las personas por el mismo temor. Imagínense la presión sanguínea, cuando se bajará la presión, o sea, subirá, que se desmayan, que vomitan, que lo que se ha de sentir. Sí, psicológicamente tienen que estar horrible. Preparados. Creo que estar en una guerra debe requerir, aparte del entrenamiento, cierta entereza de carácter que se va a desarrollar, desde luego, y que no cualquiera puede. Ya ve que se han dado casos de personas que entran en una especie como de pánico y que terminan siendo hasta peligrosos para sus propios compañeros por el miedo no dominado. Exactamente, porque podían disparar y matan a los suyos. A los otros. Entran en pánico, en histeria. Y este caso, que un hombre se pueda decir que está acostumbrado a la guerra y se pueda decir de él, es un hombre temeroso de Dios. Quiere decir que es alguien, el que domina el miedo y aún así tiene temor de Dios. No es cualquier cosa, es alguien que verdaderamente tiene temor de Dios. Fíjese que aquí tengo saqué de ahí de Wikipedia, en donde decían qué características tenía un centurión para poder ser elegido en la antigua Roma. Entonces dice, para escoger un centurión, un candidato era escogido por sus cualidades de resistencia, templanza y capacidad de mando, además de contar con considerable influencia y responsabilidad. Se le consideraba la espina dorsal del ejército. Casi escribió el equipo de producción. Sí, ¿verdad? Igualito. No, tremendo. O sea, esa valía los hacía responsables de cientos de personas. Y responsables además del imperio. Sí, era la columna vertebral del imperio romano. Sí. Ahora, este centurión tiene temor de Dios. Este centurión manifiesta que no le teme a nada, pero a Dios sí. Y es preocupante que encontremos el lado contrario. Hombres y mujeres que le temen a todo, menos a Dios. Viven asustados. Temen el día de pagos, es decir, el día que tienen que repartir su dinero, temen la escasez, temen la enfermedad, temen a toda clase de que los dejen solos, que rompa su relación, que pierdan la familia, temen a los accidentes, temen a las enfermedades, temen a todo, pero no temen a Dios. Es curioso, ¿no? Porque al tener temor a Dios, no le tiene miedo a lo demás. Se quita todo lo demás, todos los demás temores, ¿no? Exacto. Por eso cuando le pregunté a qué le tenía miedo, me dio mucho gusto que no podía encontrarlo, porque el temor de Dios quita a los demás. Jesús dijo: no temáis a los que matan el cuerpo y no pueden hacer nada más. Temed a aquel que puede matar el cuerpo y el alma, o puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. O sea, temer a Dios, es lo que él estaba diciendo. No le teman a nada más, teman a Dios. Porque cuando temen a Dios, lo demás no importa. Usted tiene vida eterna. Si usted tuviese que morir este año, le aseguro que usted podría juntar a su familia y hablar amorosamente y hacer encargos a cada uno y decir: ya me voy. Y punto, se acabó. O sea, y no es la muerte desesperada de aquel. Yo se lo digo porque lo conozco y porque me pasaría exactamente igual. Estamos listos. Para cuando el Señor quiera ir. Y podríamos despedirnos felices porque hemos vivido y tenemos además la esperanza de la vida eterna. Voy a reunirme con el Señor, no importa, está bien, todo está mucho mejor. Pablo decía, lo cual es muchísimo mejor. En los funerales normalmente platicamos mucho sobre el ir al cielo, ¿verdad? Ahí con el Señor. Y entonces se ilustra con una mujer, ¿verdad? Cuando está embarazada. Y la mujer, pues, el bebé que está dentro de la mujer, pues está en su clima adecuado y está muy bien, ¿verdad? Tiene su alimento y está... No quiere el trauma del parto. Está está con la mamá, ¿no? Podemos decir, pues qué mejor lugar que aquí, ¿no? Pero
siempre que esa persona o ya ese bebé nace, pues dice, caray, pues puede desarrollarse, no va a querer regresar. Ya no va a querer regresar a ese lugar. Entonces, lo mismo habló Jesús acerca de la muerte. Cuando la mujer da a luz, tiene dolor, pero después de haber dado a luz se goza. La muerte es igual. Antes de la muerte, el ser humano que carece de esta esperanza se aferra a la vida, sufriendo y llorando, pero una vez que aquel que tiene vida eterna ha entrado a la eternidad, está feliz. Entonces, y no está dormido. La Biblia no habla de que está dormido. Hay ejemplos abundantes de personas después de morir en la presencia de Dios, sin contacto con los vivos de la tierra. Sin contacto con... No te cuida desde el cielo. Si no te cuidaba en vida, menos te va a estar cuidando allá. No te cuida desde allá. Ni se volvió un ángel, ni es una estrella. No hay relación con nosotros. Una persona preguntaba el día de ayer que le falleció un hijo pequeño, ¿verdad? Entonces, y decía que otra persona le había visto a ella con un joven ya enseguida de ella. Entonces le decía, eso puede ser posible. Entonces... Que ya ese bebé haya crecido y que haya estado junto a ella. Entonces, obviamente esas son cosas que no. Entonces entraron en ocultismo, ¿verdad? Exactamente. No es para nada la palabra del Señor, no es la enseñanza bíblica. Exacto. Pero volviendo al pasaje, encontramos entonces que alguien que tiene temor de Dios ha perdido el temor a lo demás. Y una característica del temor de lo demás implica pecado en nosotros. Notemos en la palabra del Señor, constantemente cuando la gente ha pecado, la Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Cuando hay pecado se manifiesta en temores. El ladrón teme que un día lo van a agarrar, teme que un día va a perder lo que tiene. El infiel teme que se va a quedar solo, que la persona que tiene compañía le va a ser infiel, es celoso porque él es infiel. O sea, siempre el pecado produce temor. Vea que Adán y Eva pecaron y se fueron a esconder detrás de los árboles. El temor es una característica del pecado. Si tenemos miedos, debemos revisar qué pecado existe detrás de esos miedos. No estoy hablando del trauma, porque eso es otra cosa. Un niño, una niña que estuvo a punto de ahogarse y le tiene miedo al agua, no hay un pecado detrás de eso, hay un trauma, eso es diferente. No estamos hablando de traumas, estamos hablando de los miedos normales de la vida. Detrás de esos miedos hay falta de temor de Dios porque existe pecado en algo más. Y cuando una persona tiene temores es porque tiene pecados y es libre de ellos si vuelve al temor de Dios. No estamos hablando de no tener el miedo normal de la vida. Por ejemplo, va conduciendo un automóvil y está a punto de estrellarse, pues siente el miedo. No estamos hablando de eso, ¿okay? Obviamente eso es parte necesario para cuidarnos y vivir bien. Estamos hablando acerca de las fobias, de los miedos irracionales, de los miedos que no tienen una causa. Le tiene miedo a la araña que ahorita mencionó, pero nunca ha tenido un problema con arañas. Entonces es evidente que existe algo ahí detrás de pecado de la persona. Exacto. Cuando tiene temor de Dios, se van los miedos. ¿No han visto que los niños por su inocencia no tienen miedo a nada? Sí, exacto. Me fijo en mi nieta que de repente está caminando y si hay un escalón ahí y ahí va y sigue caminando. ¡Échale! Sí, no tiene miedo a nada. La agarra uno. Porque no hay conciencia de pecado. Exacto. Entonces no le tienen miedo a nada. Cuando despierta la conciencia se va haciendo la conciencia también del temor. Entonces es muy común encontrar que nos llenamos de temores, de miedos. No hablo de los miedos normales, repito, sino de fobias ocasionadas por el pecado. Volvamos al temor de Dios. Este varón justo y temeroso de Dios. Y esta frase, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Pues eso por ejemplo, lo reconocía pues toda su gente, ¿no? Pero estos son los conquistados. O sea, que tuviera buen testimonio con los romanos, pero que tenga buen testimonio con los judíos, siendo él el representante del imperio que los conquistó. Realmente, pues, la gente lo vería como enemigo. Pero lo veía bien. ¿Cómo los trataba? Los trataba bien. Quiere decir que este hombre era un hombre muy honorable, muy generoso, muy respetuoso. Exacto. Era un conquistador que no pasaría con espada y con insultos, sino, buenos días, ¿cómo ha estado? Sí. ¿Qué necesita? ¿En qué le puedo ayudar?
¿Qué hombre es este? Wow. Impresionante. Qué impresionante. Entendemos que no vamos a caerle bien a todo el mundo. Es evidente que a alguien nos va a odiar en la vida, y en ocasiones nos van a odiar sin que sepamos que alguien nos odia. Un día vino un hermano y me dijo: pastor, vengo a pedirle perdón porque usted me caía mal, pero ya me cae muy bien. Y ya me cae mal ahora a mí. Entonces me caía bien, ahora me cae mal. No, no es cierto, no estoy jugando. Ahora usted me cae mal. Ahora usted me cae mal, antes me caía bien, pero no es cierto. Pero yo nunca pensé que le cayera mal. Entonces hay ocasiones que eso va a pasar. No tiene importancia, o sea, ok, está bien. Pero este centurión es un fuera de serie. Le cae bien a la nación que conquistaron. ¿Qué clase de hombre es? Su cortesía, su educación, su generosidad, porque dice que daba limosnas, ayudaba al pueblo. En lugar de tratarlos como conquistados, los bendecía. Sí, ¿no? Y que oraba y ayunaba y creía en el Dios de los judíos. Creía en el Dios de los judíos. Les había ayudado a los judíos. Entonces, si realmente quieres caerle bien a los demás, no estoy hablando de agradar para tener otros likes, por así decir, no, estoy hablando acerca de si realmente quieres un buen testimonio para con los demás, haz buenas obras. Las buenas obras es es lo que no vas a lograr que todos te amen, pero cuando menos no van a poder acusarte de nada. Por ejemplo, en el caso de Jesús, cuando fue crucificado, les dijo: ¿por cuál buena obra me apedreáis? Cuando querían apedrearlo. Y ellos dijeron: por ninguna buena obra, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. O sea, pero por tus obras, nadie puede decir nada. Nadie puede decir nada. Exacto. Tuvieron que tener testigos falsos, decir mentiras y acusarlo de blasfemia, porque en cuanto a sus obras no había nada de qué acusarlo. Sí, pues le pasó lo mismo que a Daniel, ¿no? Ajá. Que decía, pues, ¿de dónde? ¿Qué hacemos para poderlo hacerlo caer, no? Sí. Y qué impresionante el testimonio de esas personas, ¿no? Es tremendo, sí, claro, es tremendo. Evidentemente se trata de la vida normal cristiana, que es en cuanto a sus obras. Te pueden inventar cosas, pero no te pueden demostrar porque vives correctamente. Alguien podrá hablar mal y decir que blasfemas y que tu doctrina no es correcta, pero realmente si examinan tu vida, se van a dar cuenta que vives como cristiano. Y esto es la parte normal del cristianismo. Por lo que dice la palabra, que por sus frutos conoceréis. Por sus frutos los conoceréis, sí. Que son las obras. Y esta clase de vida la tenía un hombre que no era cristiano todavía. Entonces no se vale que el cristiano no lo tenga. Sí. Todavía. No tiene el Espíritu Santo. Exactamente. No es cristiano, no se ha convertido. Y tiene buen testimonio. Entonces no se vale que el cristiano no lo tenga. Cuando digo que lo acusen, pero falsamente. Porque el diablo es un mentiroso y él puede difamar e inventar mentiras. La Biblia dice que es un mentiroso. Pero el trabajo del diablo es que te invente una mentira. El trabajo tuyo es que sea mentira. Exacto. A mí también algo que me impresiona ahí es que en el tiempo ahí de los romanos pues tenían muchos dioses también. Y qué curioso que no se haya inclinado a ningún otro dios que nada más al Dios verdadero. Al Dios verdadero. Esto tiene que ver con... comprendamos la historia antigua. En tiempo de los romanos y en tiempo del libro Los Hechos, primer siglo, existía mucha gente que no creía en los dioses ni romanos ni griegos, porque los griegos habían llegado a una conclusión de que la única posibilidad, hablando de Dios, es que hubiera un solo Dios. Hubo muchos griegos que llegaron a esa idea con esta filosofía. ¿Cómo puede haber más de un Dios si hablamos de que no es todopoderoso, que no es infinito? Pues entonces no es Dios. Serán, decían ellos, una especie de semidios, una criatura, pero no podemos hablar que sea Dios. Exacto. Y si es un infinito, no puede haber dos infinitos. Exacto. Y si es un todopoderoso, no puede haber dos todopoderosos, porque ¿quién tiene poder sobre el otro? Exacto. Solo puede haber uno que sea todopoderoso y que sea infinito y que sea omnisciente. Solo puede haber uno. Exacto. Entonces ellos llegaron a esa idea. Sí, porque hasta se contradicen uno con el otro, ¿no? A lo mejor uno quiere hacer una cosa y el otro lo rechaza, ¿cómo? ¿No? Y entonces tiene que haber un solo Dios poderoso. Un solo Dios todopoderoso. Entonces, y esta idea la adquirieron muchos en el tiempo antiguo, griegos y romanos, diciendo, los judíos tienen razón. El único pueblo que tiene un solo Dios son los judíos. Ellos tienen razón, vean el Dios de los judíos. Es el único que reúne las características para ser Dios, los demás no.
Exacto. Son metáforas de las ilusiones humanas, porque eso fue lo que hicieron los filósofos griegos y romanos. Inventaron dioses que eran metáforas de las características humanas, eran como los Avengers de hoy. Solamente eran metáforas y alegorías de los anhelos humanos, pero no pueden ser dioses. Entonces, pues igual como los hindús, ¿no? Que tienen 3 millones de dioses. Entonces, como que tienen uno especializado en cada una de las cosas, ¿no? Uno del agua, otro del sol, y eso es lo otro de la que tierra vuelve ridículo al mediador. El santo de patrono de no sé qué. Vuelve ridículo al mediador, porque no necesitas más mediador. Exacto. Si Dios es infinito, omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Pensar en un mediador no se puede. El único Dios y mediador es Jesucristo, porque Él es tanto Dios como mediador. O sea, no requiere a nadie más. Sí. La Biblia dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, porque es Dios. Wow. No puede haber dos. Qué impresionante explicación eso, ¿verdad? Es como decirle, le voy a ayudar a Dios porque no puede. No puede oírme, pues ¿cómo no te va a poder oír? No tiene tiempo, está ocupado. Sí. No necesita, sino a sí mismo de mediador. Wow. O sea, no hay más. Él es tanto el mediador como el juez, como el abogado, Él es todo. En Cristo, dice la palabra, estamos completos. Entonces, pensar en Dios es... pensar en intercesores, en santos que intercedan, o vírgenes, o dioses como los hindúes actualmente, es innecesario. Y cae por su propio peso, porque invalida la infinitud de Dios. El Dios que todo lo ve no necesita que alguien le muestre nada. El Dios que todo lo oye no necesita que alguien venga a contarle. El Dios que puede estar en todo lugar no requiere que otro esté entre ellos. Es Dios. Fíjese que podemos llegar hasta un límite de que es una ofensa para Dios. Es una ofensa. Por eso dice Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Exacto. No te harás imagen. Están los mandamientos. Están los mandamientos, es el primero de todos. Se enoja, no quiere. Y el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, o sea, encima de todo. Exacto. ¿Sí? Dios, cuando le reclama a la iglesia de Éfeso que ya no es lo que era, le dice, has dejado tu primer amor. O sea, yo no soy lo primero en tu vida. O sea, tienes muchas obras y arduo trabajo y paciencia. O sea, sí, la iglesia de Éfeso era bien trabajadora. Dice, pero yo no soy el amor más importante de tu vida. Tengo contra ti esto. ¿Sí? Wow. O sea, no hay competencia. Jesús no quiere estar Él en la lista. Es Él, clase aparte de lo demás. Exacto. No está dentro de una lista. Él es clase aparte. Exacto. Sí, Él es todo. Sí, pues realmente... A mí una cosa que me sorprende mucho es el universo, ¿no? De poder, del espacio que existe, ¿no? Y los miles, y que dice, no lo pueden contener. Y los cielos de los cielos no lo pueden contener. Entonces, usted puede imaginarse el tamaño de nuestro Dios, ¿verdad? Pues de infinito no tiene tamaño, no hay manera de medirlo. Exacto. ¿Sí? No hay forma de contenerlo y quiere habitar en nosotros. Wow. ¿Tienes llamadas, Alejandro? Sí, dice por acá, referente al comentario de llamar a alguien superior, aquellos como Sadrach, Mesach, Yabet honraron al rey Nabucodonosor llamándole rey cuando los iban a meter al horno. Aún así le llamaron rey y no se pusieron a marchar por maltrato, y ellos no sabían que iban a sobrevivir a este castigo por no querer adorar a la imagen. Exactamente. Entonces ahí vemos la diferencia. Le llamaron rey, pero no lo adoraron. No vieron la diferencia. ¿Sí? O sea, esto de no poder ver a un rey, o sea, ¿cómo? Espérate. O sea, al que honra, al que respeto, dice la Escritura. Entonces, ¿qué más, Alejandro? Dice, buenos días y bendiciones a todos. Supieron que eran arañas violinistas porque iban tocando Jesucita en Chihuahua. Ok. Híjole, ya no fume esas cosas. Esas no son aspirinas, no se las ande tomando. No es lo que anda viendo. ¿Qué más? Qué maravillosa es la iglesia. Se encuentra alimento abundante en todo momento. Amén, sí, muy abundante. Dice, ¿a Jesús lo intentaron matar de una manera diferente antes de crucificarlo? Oh, sí, claro, lo trataron de apedrear en varias ocasiones. ¿Sí? ¿Qué más? Dice, si le llevo al hermano Elizondo un pantalón 30, ¿se lo pone? Nos gustaría realmente ver esa demostración. Es el largo. El largo. Es 36 por 30, es lo que dije. Eso es lo que dije. Nadie compra un pantalón así, güey. 36 por 30, así es como lo compro yo. Usted no puede ser 36, es demasiado ancho. No, es 36 por 30. Ve. Pero 36 es ancho, no puede por tener. Eso, 36 no puede tener, por 30. no puede tener 36, o sea, le quedaría volando, es demasiado ancho.
Digo, está gordito, pero no tanto. No. Sí. O sea, yo creo que será 32, 33, 34, no creo. No creo. No, es mucho 34. No creo que sea 34. Digo, no quiero decir de otros que a lo mejor, ¿verdad? No sé, pero usted no. Usted no. Tú eres 34, ¿no? ¿No? ¿Qué eres? 36. Ok. Usted no tiene la cintura de Fernando. No juegue, no es cierto. No, bueno, sí me quedan un poco grandes los pantalones. Sí, no, pues sí. No, un poco, un montón. Usted se me hace mucho 34, de verdad, no creo. O sea, tú eres 32, o sea, sí te la creo, está bien. Apretado. ¿Y apretado? Sí, o sea, casi 33. Era 32. ¿En serio? Yo pensaría que puedes bajar del 32. Sí, yo también pensaba. Sí, bien triste. ¿Usted sí. creía que yo era el 30 de cintura? No, yo pensaría que usted puede andar en 32, 33. Sí. Que puede andar ahí. O sea, de verdad, puede andar en 32, 33, sí, cómo no. O sea, se me hace... hermano, eso de 36, no le creo nadita. No es cierto. No es cierto. No. Oiga, que pues más o menos uno conoce el ser humano, o sea, no. Pero en fin, tenemos que ir terminando. ¿Más llamadas, Alejandro? Sí, dice por acá, anda una señora diciendo que intercede por nosotros, pero con alienígenas, dice, y que tiene contacto directo, y ahora salió que también tiene comunión divina. ¿Cómo fue la misma que habló así que cómo se hizo viral, ¿verdad? Sí. Fue el hazmerreír del mundo. Oiga, ¿cómo impactan las cosas decirlas con mucha seguridad? Yo tengo que admirar al que estaba ahí de comentarista y que no soltó la carcajada. Qué aguante. Yo no hubiera podido. Yo me habría reído. No hubiera podido soportar. Cuando empezó a cacaraquear ahí como que era supuestamente el idioma alienígena, yo no hubiera soportado. Me habría reído. No, imagínese. Y ya ve que han sacado hasta memes de Maussan, que está el pobre todo deprimido porque él no habla alienígena. Pobrecito. No, pues sí, están toda la vida dedicados a eso y no ha aprendido. Exactamente. Oye, y también la otra, ¿no se ha fijado que nuestro planeta tiene miles de idiomas? Ajá. Y es solo un planeta. Exacto. Y esta mujer puede hablar el idioma de todos los alienígenas. Wow. Todo el universo, de todo lo que existe. O sea, si es que existe, ya no lo sé. Pero imagínese, o sea, y tienen un solo idioma que ella habla. Wow. Qué aventurada va a decir semejantes cosas, qué aventada, en serio. Alguien póngala de vendedora de carros. Esa mujer se hace rica vendiendo carros y casas, o sea, en serio, maletas como otra gente que conozco. Puedo hablar en oye, contrátala para que te venda las maletas, Alejandro. Me quitan negocio. ¿Verdad? No. Para viajes espaciales. Para viajes espaciales, maletas para viajes espaciales. Que te los vende. Qué barbaridad. Tenemos que irnos. Gracias por su sintonía. Que Dios le bendiga. Perdón por todas las bromas que hacemos, pero lo que intentamos es que en medio de que le enseñamos la palabra, también queremos que sea feliz, que se la pase bien. Hoy hablamos dos cosas muy importantes dentro de todo lo demás. Una de ellas es el temor de Dios. Y la otra, el testimonio para con los demás, que incluso eran personas que deberían odiar a Cornelio y lo admiraban. Estamos en esta vida para esas dos cosas. Por un lado, Dios es luz y por otro lado nosotros tenemos que ser luz del mundo. Si usted teme a Dios, alumbrará a los demás. Sienta pavor de perder lo único que no debe perder o al único que no debe perder, a Dios. Sienta horror de no enemistarse, de enemistarse. Sienta horror de eso. Tenga el temor de Dios. Esto es realmente el único miedo que debe tener en la vida. De ahí en más, que Dios conceda una vida libre de todo miedo y con un gran testimonio para con los demás. Que Dios le bendiga en Cristo Jesús.